Don Jabrín Bejabero, Tajín Bejayot, amigos, amigas, hermanos del camino, bienvenidos una vez más a este vuestro canal de Kabbalah Vida Espiritual. Como siempre, operando como anfitrión, vuestro compañero del sendero, Yosef, tratando de desmenuzar juntos los temas más interesantes de la Kabbalah, sobre todo esos temas que no suelen estar muy presentes ni en clases, ni en discursos, ni en libros. Hoy tenemos un tema un poco candente, que sé que siempre levanta algún escozor, y yo lo entiendo, pero también entiendo que es interesante otorgar esta visión que os voy a dar ahora. No porque la dé yo, sino porque es el resultado de toda una experiencia y de todo un análisis. Bueno, entonces os voy a proponer este análisis, esta conclusión, que creo que es la más razonable. Solemos discutir mucho sobre que hay diversos caminos, ¿no? Que hay muchos caminos y todos los caminos tienen que ser respetables, y es lo mismo si uno hace tal corriente religiosa o tal camino filosófico, si uno hace de su vida al camino de, no sé, darle con una pelotita de ping-pong contra la pared, o si otro elige saltar de una montaña, o sea que él elige fumarse una hierba exótica. Y solemos tener ya un programa mental, ¿no? Social, que además que está muy de moda eso, ¿no? De no ofender al otro y no decirle, mira, me parece que tu rollo es un disparate. Pero digo, más allá de eso, parece que tenemos una especie de software orientado a la mediocridad y igualar todo, para que todos estemos en paz, y que todo, absolutamente todo, sea válido. Esto hace agua, esto no es un concepto válido, porque siempre hay cosas por encima y por debajo del nivel de lo aceptable. No todo es válido. Si todo fuese válido, entonces los científicos no se tendrían que romper la cabeza durante siglos para encontrar una fórmula para la velocidad, la gravedad, para encontrar cómo funciona la termodinámica, cómo se comportan los planetas, cómo funciona el corazón. Y vosotros me diréis, yo sé, pero que no es lo mismo, porque en el espíritu... Sí, pensamos que el espíritu es una especie de feria, ¿no? Donde nos disfrazamos todos y salimos a la calle, y todos cumplimos una función y un papel, y que está todo bien. Pero no es así, la espiritualidad no funciona de esa manera, no es un caos la espiritualidad, todo lo contrario, la espiritualidad es el orden que está por encima del orden que nosotros vemos. Entonces imaginaos que si nosotros tenemos un universo que es perfectamente ordenado, que tiene unas leyes muy concretas, de las que si uno se aparta de esas leyes puede cometer un error muy grave. Por ejemplo, el no haber respetado las leyes de la naturaleza nos ha hecho caer en este desastre ecológico al que nos enfrentamos ahora en nuestro planeta, por decir una cosa. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, a nivel de lo mundano, a nivel de lo más sólido que conocemos, lo cual también es discutible lo de sólido, pero no quiero entrar en ese campo, porque nos iríamos a la física cuántica, ya sería un lío. Pero nuestra percepción, ¿no? Si aquello que nosotros percibimos más sólido tiene unas reglas súper estrictas, y si entendemos que eso es una manifestación de mundos más sutiles, pues entonces podemos entender y podemos deducir claramente que esos mundos también tienen sus reglas, sus sutilezas, y tienen su estructura, que no es caótico. La gente se piensa que porque uno va más hacia lo espiritual, uno se separa más de este plano, que aquello es cada vez más permisivo, que aquello es cada vez menos atado al rigor y a la lógica. Y no es así, justamente porque de esos mundos proviene el rigor, la lógica, lo racional, proviene de esos mundos, proviene de esas alturas, de esas dimensiones.
Entonces nosotros tenemos que entender que no todos los caminos son iguales. ¿Por qué? Porque aunque uno diga todos los caminos conducen a Roma, si uno se para en una carretera, aquí cualquiera, e intenta llegar a Roma, aquí o en vuestro país, donde sea, vais a ver que algunos no van a llegar a Roma. Es decir, el contexto de esa frase no tiene nada que ver con la vida espiritual. El contexto de esa frase era el contexto en el que se definía la naturaleza de un imperio, no la naturaleza del trabajo espiritual. Entonces, la gente se confunde. Pero claro, nos viene bien decir que todos los caminos llegan a Roma, porque entonces significa que yo puedo hacer lo que me da la gana y nadie me puede criticar y nadie me puede decir o discutir o incluso yo no siento la necesidad de hacer una crítica constructiva de mi camino espiritual, de aquello que estoy haciendo como supuesto estudiante de un camino místico. Entonces, claro, si todos los caminos son iguales, esa idea hace que la gente se relaje, ¿vale? Y entonces entre en un modo que yo llamo el modo de mediocridad espiritual. Es un ensueño, es un anestésico. Si todos los caminos son iguales, pero a mí no me va, pero yo no medito, no oro, no hago esto, no hago aquello, no hago, bueno, pero este es mi camino. Yo simplemente me voy a poner a mirar el sol y esperar a que, no sé, que el cielo me envíe una bendición. Y digo que eso es un camino para llegar a la iluminación. Eso es solamente la expresión de un deseo. Nosotros confundimos la expresión de un deseo. Yo puedo desear que ese proyecto me salga bien, pero resulta que ese proyecto cuando se aplica en los hechos no sale bien. ¿Por qué? Porque no lo hice bien. Es así de fácil, porque no cumplí determinadas reglas. Y entonces lo que nosotros decimos todos los caminos, en realidad no son todos los caminos. Cuando nosotros hablamos de la biología, a nadie se le ocurre pensar que yo tengo una biología y mi compañero biólogo tiene otra. No, no, todos estamos enfocados en una biología y en descubrir todos los detalles de esa biología, pero sabemos que la biología es una, no hay 5, no hay 20, no hay 30. Lo mismo con la astrofísica. O con las leyes físicas habituales. Termodinámica, gravedad, los comportamientos de los líquidos, etcétera, etcétera. Si hubiesen muchísimas formas, ¿no? o diferentes fuerzas de gravedad, sería imposible estudiarlas, porque no encontraríamos ningún patrón. Y justamente lo que se trata, el camino interior, es de encontrar el patrón para conseguir acercarme a la luz. El problema está no en la luz, que siempre es un camino pequeño y todos los maestros de todas las corrientes han dicho lo mismo. Es un camino para pocos. ¿Por qué? Porque es duro. Es duro, requiere compromiso, requiere renuncia, requiere a veces varias existencias. A veces requiere el sacrificio de la propia vida. Mirad los grandes maestros que admiráis. ¿Cuántos de ellos acabaron bien? El que no fue perseguido, fue ejecutado, fue excomulgado o fue simplemente condenado al olvido y al ostracismo. Fijaos el cariño que le tenemos a la luz. Entonces, claro, obviamente que es un camino para pocos, por definición. Pero además de eso, nosotros tenemos que ese camino a la luz, que la luz, imaginaos que nosotros queremos estudiar la luz, pensemos en la luz física, y la luz física, estoy totalmente convencido de que esconde los secretos de la luz divina, porque es una manifestación de la luz divina. Por lo tanto, sería totalmente lógico entender que en cuanto uno estudie físicamente a la luz, cuanto más uno estudie físicamente, más va a entender el comportamiento de cómo los mundos superiores transmiten la información, que eso es al final lo que es la luz, es información. ¿De acuerdo? Entonces,
nosotros tenemos esa luz y podemos estudiarla. Si nosotros tuviésemos 4 o 5 procesos diferentes para estudiar la luz, no podremos llegar a nada. Pero supongamos que estemos estudiando una característica de la luz y reunimos a 25 científicos y cada uno nos va a dar una apreciación diferente, similar, que se contradiga o que apoye de pronto a las opiniones de otros de sus colegas. Pero lo que determina la naturaleza de la luz no son las percepciones de los científicos, y el camino para entender esa luz es uno solo, porque la naturaleza de la luz es una sola. Y ya está. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de diferentes caminos, ¿qué es lo que en realidad queremos decir? Lo que en realidad queremos decir cuando hablamos de diferentes caminos, estamos hablando de nuestras diferentes limitaciones. Yo tengo un nivel de limitación de percepción de esa luz, y el otro tiene otra. Y en base a esa percepción elabora o trata de transitar el camino hacia esa luz de la mejor manera que puede. Pero el camino es uno solo. ¿Por qué? Porque la luz es una sola. Y porque Dios es uno solo, si nos ponemos un poco más serios. Si Dios reúne la verdad ¿cuál es? La verdad es una sola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no tenemos muchos caminos. Y además, si eso fuese cierto, si fuese cierto que todos los caminos llevan a Roma, que todas las escuelas llevan a la iluminación, pues saldríamos a la calle ahora mismo y yo me estaría tropezando con verdaderos maestros, ¿vale? Me sentiría ridículo rodeado, o afortunado, mejor dicho, de estar rodeado de almas tan poderosas. Eso es lo que encontramos nosotros cada día cuando nos levantamos en la mañana o cuando nos miramos al espejo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no todos los caminos conducen. La anatomía de la luz es una sola, la anatomía de la iluminación es una sola. Y lo que hacen las grandes escuelas, el intento del esfuerzo del místico, el esfuerzo del sabio, es tratar de documentar de la forma más coherente posible dicha anatomía para poder acceder a ella de forma un poco más sistemática, porque la luz tiene un sistema para llegar. Cuando nosotros vamos a hacer un programa de entrenamiento, ese programa de entrenamiento es un sistema, no es una cosa aleatoria. Nadie consigue resultados de forma aleatoria. La persona que es un maestro de violín, no es que le cayera un violín en las manos y dijo, voy a tocar el violín. No, estudió sistemáticamente, partitura a partitura, fue teniendo una curva de aprendizaje, ¿no? Fue mejorando su habilidad y al mismo tiempo aumentando su nivel de desafío. Entonces, no todos los caminos son iguales, como no todas las escuelas de violín son iguales, ni todos los profesores de violín son iguales, porque algunos te enseñan de forma más metódica y otros no. ¿Y cómo sabemos, cómo entendemos nosotros que el camino en el que estamos está más cercano a ese camino único? Por los resultados. No obtienes ningún resultado, no estás haciendo nada. Lo siento. Si vas al gimnasio y sigues pesando lo mismo, no has echado nada de músculo, bueno, no sé qué estás haciendo ahí, pero usando el gimnasio no lo estás usando. Si estás en un camino espiritual y sigues igual de inconsciente, sigues con los mismos problemas, tienes los mismos trastornos, las circunstancias de tu vida son exactamente igual.
tu karma que te rodea no ha mejorado en un ápice, o por lo menos no ha cambiado, no ha dado un salto, si tú no experimentas ningún avance fuera o dentro de ti, entonces no estás haciendo nada. Ese camino no es un camino válido. Los caminos válidos son aquellos que nos llevan hacia la luz, que nos producen la iluminación. Y uno puede discernir sencillamente, yo voy a utilizar un lenguaje, el lenguaje que me es propicio, que es el de la Kabbalah, para definir más o menos cómo es el camino, ese camino único. ¿En qué se basa? Ese camino único se basa en disciplina, autocontemplación, corrección, tikkun, revelación e iluminación. Podríamos establecer más pasos, pero básicamente para no marear a nadie. Y ese esquema, os puedo asegurar que si os tomáis la molestia de buscarlo en otras filosofías, en otras corrientes, en otras religiones, en los místicos de todas las religiones y de todas las épocas, vais a encontrar, si no los 5, por lo menos 4 de esos puntos. Si no tenemos disciplina, olvídate. Si no tengo autocontemplación, si no tengo disciplina, es que yo no tengo compromiso, ¿no? La disciplina es hacer las cosas cuando no tengo ganas, no cuando tengo ganas. Cualquiera hace las cosas cuando tiene ganas. La persona disciplinada es aquella que va y se esfuerza sabiendo porque tiene un deber que cumplir. Si nosotros no tenemos disciplina, no tenemos ninguna posibilidad de éxito. Ninguna. Si no nos autocontemplamos, si nosotros no tenemos un trabajo firme de autocontemplación, de autoobservación, de autoanálisis, de autocrítica constructiva, si no estamos observando, si no estamos apreciando cuáles son nuestros cambios anímicos, cuáles son nuestros cambios de actitud, cómo opera lo exterior en lo interior. Si yo no estoy al tanto de eso, si yo no sé cuándo me enfado, no sé cuándo me pongo triste, si soy incapaz de prever, ni siquiera anticipar nada de lo que sucede dentro de mi interior, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Cómo me voy a iluminar? No voy a saber si es una iluminación, una alucinación o lo que sea, o un mero deseo, o un arrobamiento emocional, como mucha gente tiene y se piensa que se ha iluminado. Y esa autocontemplación nos va a llevar a un punto muy, muy importante, que es la aclaración emocional o el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es el Serampín más o menos equilibrado. Es el Serampín, es la parte media del árbol de la vida, para aquellos que os sea familiar la nomenclatura. Nuestro espíritu, ¿qué es? Es nuestra alma emocional, por utilizar otros términos. Si yo no estoy emocionalmente más o menos aclarado, si no tengo una idea más o menos firme de qué está ocurriendo y de qué está fuera de su sitio, no puedo conectar el cielo con la tierra. Si mi ruach, mi parte emocional, que es el sándwich que une el cielo y la tierra, es decir, mi neshama, mi alma, con mi cuerpo, mi nefesh, mi alma física, sin lo del medio no tengo sándwich. Por eso muchas veces las personas se quedan allá arriba, se quedan en lo intelectual, disertan y bla, 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 sí, que el espíritu, pero después cuando van a cumplirlo en la tierra, no, nada. Y después tenemos a las personas que están totalmente concentradas digamos, en la tapa de abajo del sándwich, con lo terrenal, y hay que hacer dinero, y hay que ser famoso, y hay que tener esto, hay que tener lo otro, y nunca pueden despegar hacia arriba, nunca reciben nada, sus vidas están vacías. ¿Por qué? Porque le falta la conexión del medio, porque estamos hechos de a 3 partes. Entonces, no podemos hacer nada si no tenemos
autocontemplación. Porque ¿de dónde vamos a sacar esa información? Nosotros también necesitamos, una vez que conseguimos esa información, tenemos que corregir, hacer tikkun, restaurar, sacarle brillo a eso que estaba opaco. Si yo no me restauro, no me ilumino. Olvidaos. No quiere decir que uno vaya a hacer toda la corrección, porque entonces no se iluminaría a nadie. Pero sí podemos tener acceso a la primera iluminación, si uno se corrige con la suficiente destreza, compromiso y paciencia. Entonces uno tiene que corregirse. Yo no me estoy corrigiendo, yo estoy haciendo un camino en el cual implica que yo no opero absolutamente nada dentro de mí, no muevo ningún botón, no, todo está bien, porque todos los caminos son válidos y todos los caminos me van a llevar a Roma. Y yo no tengo por qué cambiar y puedo seguir siendo un tipo desagradable o una persona deshonesta. Y solamente porque tengo el deseo de que mi camino sea el correcto, ¿voy a llegar? No, definitivamente no. No estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque no estoy corrigiendo. No estoy corrigiendo, no me voy a iluminar. Se acabó. Olvidaos. Y uno no se corrige leyendo. Uno se corrige sufriendo las consecuencias de sus desórdenes. De eso ya hablaremos después en otro vídeo. Después tenemos que obtener alguna clase de revelación. Porque si nosotros obtenemos alguna clase de revelación, sabemos que estamos en contacto con ese mundo lumínico. Y posteriormente viene la iluminación. Que la iluminación tampoco es el punto final. La cosa no se termina cuando uno se ilumina, uno después va accediendo a otras capas de iluminación. Pero lo que sucede es cuando uno recibe la iluminación, uno se quiebra la fantasía. Entonces ahí sabemos la verdad. Ahí se ve. Nadie nos lo cuenta. No tenemos que leerla, porque es nuestra realidad presente. Eso está ahí. Todos los días me levanto y veo ahí, sé cuál es mi miseria y cuál es mi gloria. Y sé que este mundo no es todo lo que percibo. Y puedo tener la capacidad de abstraerme de él. Y ahí sí tener la capacidad de gestionar el grado de identificación que yo tengo con el mundo. Generalmente cuando la persona recibe la iluminación, tiene que hacer el proceso contrario a la de todo ser humano. La mayoría de los seres humanos cuando empiezan, los principiantes, tienen que luchar mucho para desprenderse de lo material. La persona que recibe la iluminación le cuesta agarrarse a lo material, aferrarse a ello. Y eso es un problema como cualquier otro. Y uno puede llevar mucho tiempo para resolverlo. Entonces, no todos los caminos son iguales. Porque lo que nosotros llamamos caminos son una representación de nuestras limitaciones. Lo que yo llamo camino, mi camino, en realidad no es el camino. Lo que yo llamo mi camino, así que lo defiendo y que si alguien se acerca, le tiro la zarpa. Ese camino que yo estoy diciendo, en realidad eso es algo que yo he fabricado a la medida de mi limitación, a la medida de mi segmentación, de mi fragmentación lumínica, de las posibilidades de mi conciencia profunda, de mi da'at, de mi conocimiento. Entonces, no me puedo enamorar de mi camino porque mi camino está totalmente ligado a aquello que me está haciendo peso y no me deja elevarme. Amigos, espero que os haya servido esta reflexión, que la hayáis disfrutado tanto como yo haberla hecho. Os deseo toda la luz, todo el amor, pasarlo muy bien y Shabbat Shalom, que ya se nos viene encima.